This is November 24th, 2006, and we are in the Senate chamber of the Legal Commission for Human Rights of the Senate of the Republic of Colombia. We are about to witness the International Tribunal on Impunity. The event will be starting in a few minutes. First, I thought it would be interesting to have a look at this poster in front of us regarding to the brutality of paramilitary despot. It says in Spanish, porque somos brutos, ingresamos a la Policía Nacional, eso nos da el derecho a asesinar a la juventud pensante para la muestra un montón asesinados a Garrote, a Nicolás David Nera, y no ha pasado nada. Basically, it says because we are brutes, we join the National Police, and this gives us the right to assassinate innocent young men. One of these innocent young men was Nicolás David Nera, and he did not do anything to merit his death. La bienvenida al Congreso Nacional en el Salón Elíptico para iniciar el Tribunal contra la Impunidad de Ciudad Bolívar y Cazucá, Congreso de la República, noviembre 24 y 25 de noviembre de 2006. Orden del día, viernes 24. Apertura por parte del senador Alexander López Maya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Presentación del tribunal y los jueces a cargo del profesor François Hurtado. Coyuntura política por parte del doctor Carlos Gaviria Díaz. Historia de la impunidad por parte del padre Javier Giraldo. Acto seguido tomaremos los testimonios, seguiremos con el almuerzo. En las horas de la tarde hablaremos del contexto de los barrios y de hechos. Acto seguido tendremos los testimonios y concluiremos la jornada del día de hoy con el cierre del grupo de danza. El día sábado 25 iniciaremos con el resumen del día anterior a cargo del profesor François Hurtado. Continuaremos con los testimonios. Acto seguido tendremos el almuerzo y en las horas de la tarde iniciaremos con testimonios la presentación del fiscal Christopher Ferguson y luego la presentación del veredicto final a cargo de François Hurtado. Para el día de hoy iniciamos con la apertura del senador Alexander López Maya, quien es el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos que preside en el día de hoy la Comisión de Derechos Humanos. Buenos días. Listo. Muy buenos días. Un saludo muy cálido y muy especial a todos los asistentes a este tribunal que va a sesionar durante 2 días para la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, en donde asumo la vicepresidencia de la Comisión, ha decidido acompañar e instalar formalmente este tribunal en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación, pero además en la necesidad de construir esfuerzos ciudadanos, esfuerzos colectivos
por encontrar en nuestro país no solamente una salida al escenario de impunidad, de dolor y de tragedia, sino como un mecanismo indispensable en la construcción de propuestas de paz, en la búsqueda de salidas ciudadanas, de salidas pacíficas, en un país en donde nos hemos acostumbrado a vivir en medio del dolor, de la muerte, de la desaparición, del aniquilamiento, del desplazamiento y de la indiferencia del Estado. Para nosotros es de absoluta importancia que este tribunal delibere de una manera amplia, pero también de una manera definitiva. Creemos que el escenario que hoy se construye a partir de este tribunal son mecanismos fundamentales para buscar la verdad, pero también para derrotar la impunidad. Hechos lamentables y trágicos acontecidos en Ciudad Bolívar, en Altos de Cazucá, en donde tenemos registrados y documentados más de 600 homicidios cometidos especialmente contra niños, niñas y jóvenes, demuestran la degradación del conflicto, demuestran lo duro y lo doloroso a donde ha caído la guerra, y definitivamente nos obliga a no callar, a no silenciarnos, sino que por el contrario a asumir una posición en la búsqueda de lograr que estos hechos no se vuelvan a perpetrar en ningún sitio de nuestro país. Por eso la importancia de este tribunal. Hoy no estamos asistiendo a cualquier escenario. Hoy estamos instalando hechos de esperanza, hechos que definitivamente tienen que concretarse en que las víctimas de esta guerra miserable definitivamente tengan una respuesta y tengan justicia a todo ese dolor y a todo ese drama que viven miles y miles de familias en nuestro país. Se convierte este tribunal de verdad, justicia y reparación de Ciudad Bolívar y de Alto de Cazucá en un camino indispensable para que en Colombia definitivamente la impunidad no sea el único escenario que reine en nuestro país. Es importante resaltar que los testimonios que se van a recibir el día de hoy van a ser debida y formalmente recepcionados por un tribunal conformado de las más altas calidades, un tribunal que deliberará conforme al derecho internacional humanitario, pero también en la búsqueda de lograr de manera contundente y eficaz que los derechos humanos en nuestro país no sean letra muerta, sino que por el contrario los derechos humanos sean el primer escenario que se construya en este desarrollo democrático que nosotros buscamos en Colombia. Por eso la presencia del doctor François Autard como fiel representante a nivel mundial de los defensores de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, se convierte para este tribunal en la mayor prenda de garantía y en el mejor escenario de construcción de verdad. La presencia del doctor Christopher Ferguson en calidad de fiscal de este tribunal demuestra cómo la comunidad internacional hace su aporte en la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. La participación de la doctora Carmen Cardof, del maestro y profesor Orlando Falsborda, del padre investigador y sociólogo y conocido defensor de derechos humanos en nuestro país, el padre Javier Giraldo, en calidad de vicepresidente, de Patricia Dal, de Alexis Ponce y de James Decker,
demuestran claramente el compromiso firme y decidido de la comunidad internacional en lograr salidas a este problema flagrante de violación de derechos humanos en nuestro país. Creemos que aún a pesar de las enormes dificultades que se presentan en nuestra patria, es posible lograr y consolidar la paz. Creemos que en medio de las condiciones de pobreza que están por encima del 66% y la grave problemática de indigencia por encima del 33%, son escenarios dolorosos de nuestra realidad social. Pero el hecho de que en nuestro país haya miles y miles de pobres no es óbice para que la violencia se ensañe y se encarnice de una manera despiadada en estos sectores, especialmente Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en donde permanentemente hay una lucha por sobrevivir de estas comunidades, y realmente los actores del conflicto armado, la misma fuerza pública, no pueden convertir a estos barrios populares, a estos sitios donde la población se debate en la búsqueda por sobrevivir, en la búsqueda por mejorar sus condiciones de vida. Hoy los actores del conflicto y la misma fuerza pública no pueden convertir estos pueblos, estas comunidades en escenario de dolor y de tragedia. Por eso nosotros creemos que el escenario trágico que hoy vive nuestro país, en donde se ve radicalmente comprometido el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y gobiernos anteriores, en donde se ve duramente comprometido el bipartidismo en este país y la bancada uribista que hoy respalda las políticas de seguridad democrática que ha representado el presidente Álvaro Uribe Vélez, es la clara muestra de cómo el paraestado, de cómo los actores al margen de la ley, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, se han apoderado y han secuestrado nuestra democracia y han secuestrado nuestras instituciones. El hecho mismo de que hayan sido capturados 3 congresistas afines al gobierno del presidente Uribe, amigos al gobierno del presidente Uribe, es una clara muestra de la convivencia de los grupos al margen de la ley con un gobierno que ha desconocido de manera natural los derechos humanos, las libertades individuales, pero también el derecho a vivir dignamente en este país. Son muchos los factores y los escenarios que hoy nos atraen en esta realidad en Colombia. Por eso, este tribunal, las decisiones que se tomen aquí el día de hoy, son fundamentales para buscar no solamente un respeto definitivo a los derechos humanos, sino buscar de manera insaciable el derecho a la vida, el derecho a la democracia, como derechos fundamentales y derechos esenciales de cualquier nación. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos que hoy están aquí. Gracias por los testimonios que vamos a recibir. Muchísimas gracias por el esfuerzo a la comunidad internacional. Y de esta manera declaro como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República formalmente instalado este tribunal que va a deliberar de manera amplia estos 2 días, Tribunal Internacional contra la Impunidad, por la reparación, por la verdad y por la justicia. Llamo entonces para que asuma la dirección y la conducción al doctor François Huerta, para que asuma la presidencia del tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor senador. Gracias por el honor de presidir este tribunal, de la cual la importancia nos aparece muy claramente a todos nosotros después de esta introducción. Solamente de manera breve voy a explicar primero
lo que es un tribunal de opinión y después cómo funciona para que realmente podamos trabajar de manera muy eficaz durante estos 2 días. Un tribunal de opinión, como la palabra lo dice claramente, no es un tribunal ordinario, no es un tribunal que tiene poderes jurídicos ni tampoco poderes de sanción, sino que es un tribunal que tiene un poder moral, que tiene como función fundamental de alertar los responsables, la opinión pública, sobre un problema real. La historia de los tribunales de opinión empieza con el Tribunal Rüssel, hace casi 35 años, que ha tenido lugar en Dinamarca sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos en el Vietnam. Después de esta primera sesión de un tribunal internacional, hubo muchos otros tribunales en el mundo sobre varios aspectos de la injusticia o de los problemas socioeconómicos y políticos en el mundo actual. Se fundó en Roma el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero muchos otros tribunales también se organizaron. Personalmente he participado a por lo menos 25 tribunales en los últimos 15 años. Los últimos tribunales importantes fueron sobre la guerra de Irak, sobre los crímenes y los horrores de la guerra actualmente siguiendo en Irak. Pero también en el resto del mundo hay muchos otros tribunales que tratan justamente de las violaciones de los derechos humanos. Así, como lo he dicho, el tribunal no tiene una fuerza jurídica, sino una fuerza moral. Y es por eso que el papel de los medios de comunicación es muy central para justamente dar una repercusión a los trabajos del tribunal. Eso es un poco la historia y la función de los tribunales. Ahora quiero explicar cómo se va a operar. Vamos a respetar un orden formal muy estricto, porque eso también forma la base de la credibilidad del tribunal. Si el tribunal no es formal en el sentido que no tiene poderes jurídicos, el tribunal es de toda manera un acto extremadamente serio y tiene de respetar justamente reglas estrictas para garantizar su credibilidad. Por eso vamos, como se ha visto en el programa, empezaremos por algunas dos ponencias que nos explican, por una parte, la situación general del país y por otra parte, lo que es la impunidad. Después pasaremos a testimonios de los que han vivido las situaciones de los dos barrios de Ciudad Bolívar y de Casuca. También vamos a poder, justamente los jueces van a eventualmente preguntar más preguntas precisas a los testigos. Vamos a continuar después de los testigos a tratar de conocer cuál es la lógica del gobierno en estos asuntos.
Después pasaremos al trabajo o a la ponencia del fiscal, que va en función de la legislación colombiana y del derecho internacional proponer al jurado una orientación de sentencia. Eso va a ser mañana. Terminaremos con una deliberación del jurado y finalmente la sentencia o el veredicto que será propuesto por el presidente de este tribunal. Quiero ahora presentar el jurado. Estamos con 8 jueces, incluyendo el fiscal. El vicepresidente del tribunal es el padre Javier Girardot, que, como lo sabemos, tiene una larga experiencia en el estudio de los derechos humanos o de las violaciones de los derechos humanos y que por el momento se encuentra como coordinador del banco de datos sobre los derechos humanos del CINEP. Tenemos como fiscal, aquí a mi izquierda, el señor Christopher Ferguson del Canadá, que representa el Consejo Ecuménico de las Iglesias frente a la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, que fue representante también del Consejo Ecuménico en Jerusalén, que fue también secretario general de la Iglesia Unida del Canadá. Es un gran conocedor también de la realidad latinoamericana. Tenemos también como miembro del jurado la señora Carmen Cardac de las Filipinas, que es la coordinadora del organismo que se llama Peace for Life, la paz para la vida, que es un organismo internacional que hace parte de una internacional para la justicia global y es miembro también del Comité Central del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra. Tenemos también la señora Patricia Tal de los Estados Unidos, que es coordinadora del Colombia Support, de la organización que está justamente trabajando para hacer conocer al público norteamericano la situación de Colombia y que también es una periodista independiente. Tenemos también como miembro el señor James Decker, también del Canadá, representante de CARE, que es un organismo ecuménico sobre la justicia en el mundo y que también es secretario de la Junta de Kairos de Canadá. También él fue catedrático en la Universidad Mariano Calves de Guatemala. Tenemos también con nosotros, finalmente, el doctor Orlando Falsborda, bien conocido de todos ustedes, que realmente nos ayuda mucho a conocer mejor la situación colombiana, que él también fue profesor emérito, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y fundador de la Escuela de Sociología. Es asesor también de la Fundación Nueva República. Tenemos también el señor Alexis Ponce del Ecuador, que es presidente de la Asamblea de Derechos Humanos del Ecuador y coordinador de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, yo personalmente como presidente, François Huchard, soy profesor emérito
de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y presidente de la Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Presos. Eso es la Constitución del jurado y, como lo hemos dicho, estoy pidiendo ahora al público de respetar el trabajo del tribunal, de no reaccionar durante todas las cosas que vamos a escuchar, de no aplaudir, sino eventualmente al final de la sesión del tribunal, porque estamos aquí en un tribunal y no en una reunión de solidaridad. Así debemos respetar las reglas del tribunal para justamente asegurar su credibilidad. Ahora vamos a escuchar dos ponencias sobre la situación de Colombia y sobre la impunidad. Quiero dar la palabra al honorable señor Carlos Gaviria, que, como lo sabemos, fue senador, fue magistrado de la Corte Constitucional, fue también candidato a la presidencia y es el presidente del Polo Democrático Alternativo. Usted tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Me quiero referir inicialmente y presentar un saludo muy cordial a los señores jueces François Coutard, Orlando Falsborda, Christopher Ferguson, Alexis Ponce, Carmencita Cardac, Patricia Doll, James Decker y al padre Javier Giraldo. Voy a hacer simplemente algunas reflexiones en torno a la importancia y al sentido que tiene la reunión de un tribunal como este, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Hace 30 años exactamente, yo asistí al Tribunal Russell II. Fui designado por Gabriel García Márquez, que en ese momento era uno de los vicepresidentes de ese tribunal. Lo presidía Lelio Basso, un senador vitalicio de Italia por el Partido Socialista, y hacían parte también del tribunal Julio Cortázar, un físico, un profesor de física norteamericano, Katzler, el expresidente Bosch, y recuerdo un internacionalista chileno, Palacios, que se encontraba refugiado en París, había logrado escapar al régimen de Augusto Pinochet. ¿Qué hacía yo en el Tribunal Russell II? Se me designó veedor del tribunal para el ejercicio de la justicia penal militar en Colombia. Específicamente fui veedor de un proceso que se adelantaba en Medellín contra un grupo de personas que estaban sindicadas de pertenecer al EPL, Ejército Popular de Liberación. No se me permitió siquiera, a pesar de que me acreditaba como veedor del Tribunal Russell, asistir a las audiencias, pero tuve acceso a los documentos más importantes, a la intervención del fiscal, a las intervenciones de los testigos, y pude
pude hablar con cada uno de los sindicados en la cárcel en ese momento de La Ladera de Medellín. Lo primero que hay que decir es que Colombia difícilmente fue aceptada ante el tribunal, con mucha dificultad. Es muy posible que aquí lo hayan dicho, pero como yo acabo de llegar, muchos deben saber, y el padre Giraldo lo recuerda en el documento síntesis, que el tribunal Russell I fue convocado precisamente por Bertrand Russell para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Ese tribunal, hasta donde recuerdo, funcionó en Estocolmo, no lo dejaron funcionar en París, donde estaba inicialmente previsto que se reuniera, y como Russell había muerto, lo presidió Jean-Paul Sartre. Y el Tribunal Russell II se reunió en 1976, por eso digo hace 30 años, en Roma, para juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas de ese entonces. Colombia no estaba bajo una dictadura, estaba en ese momento en la presidencia el doctor Alfonso López Michelsen, y por tanto no se entendía que Colombia tuviera quejas que formular ante el Tribunal Russell, tratándose de un gobierno elegido democráticamente en un Estado donde existía la separación de los órganos del Estado, Corte Suprema de Justicia, en ese tiempo, Congreso de la República, presidente elegido por una mayoría significativa de votos. Entonces, lo primero que hubo que luchar fue que Colombia fuera admitida a hablar en el proceso. Pero Colombia fue admitida finalmente y fue condenada por crímenes de ese orden. Porque independientemente de cuáles fueran los cargos que se les imputaran a los presuntos miembros del EPL, todos invariablemente fueron torturados, sometidos a tratos degradantes, terribles, que parecen completamente extraños en una democracia. En ese momento se juzgaba a los gobiernos de Bolivia, de la Argentina, de Chile, del Perú, por crímenes de esa naturaleza. Y eso parecía normal, y parecía normal en el tribunal que esas dictaduras fueran puestas en el banquillo para que un tribunal como el de hoy, integrado por personas intachables de una conciencia ética impecable, juzgaran lo que no había juzgado la justicia de los respectivos países. Y lo que me interesa poner de presente es esto. Hemos progresado mucho del 76 a hoy, en 30 años, y mi conjetura es que no hemos progresado mucho. Pero cito como ejemplo típico el de Colombia, por lo que les señalaba. Se trataba de un gobierno civil elegido popularmente en un estado donde funcionaba la separación de poderes, etc. ¿Y por qué ocurre eso en un gobierno de esta naturaleza? Los que me conocen saben que yo tengo una vieja cantinela que reitero en todas partes, que es esta. La propuesta democrática, primero, se ha santificado, se ha absolutizado. La única forma de ejercer legítimamente el poder, se ha convenido, es la forma democrática. Y entonces, como la forma democrática tiene sus riesgos, cuando se la acepta a plenitud, se ha sustituido la democracia por una fina estrategia de simulación de democracia.
Yo he dicho en muchas ocasiones, y aquí lo repito, y por eso se me ha censurado acremente en muchos escenarios, que muchas veces es preferible una dictadura abierta a una dictadura disfrazada, porque la simulación de democracia finalmente es eso. ¿Y por qué lo prefiero? Por una razón. Porque a las atrocidades que se cometen en las dictaduras se suma el engaño. Y de ese engaño son víctimas especialmente los ciudadanos incautos. Cuando uno iba a viajar a Chile en la época de Pinochet, sabía de antemano qué cosas podía decir y qué no podía decir, porque podía costarle caro un desliz. Pero cuando a uno le dicen estamos en un gobierno democrático, entonces este es el reino de las libertades públicas, este es el reino de los derechos fundamentales, de los derechos individuales, y por tanto mis discordancias, mis discrepancias, mis disidencias con el régimen no son relevantes. Puedo ejercer mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, etc. Pero eso no es así. Que se tenga que reunir un tribunal como el Tribunal Permanente de los Pueblos es algo bien significativo. Que se tuviera que reunir el Tribunal Russell, que tuviera que ser convocado, era muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando la justicia se pone al servicio de los intereses del Estado y de los crímenes de Estado, entonces tiene que ser sustituida por conciencias preclaras de ciudadanos honestos, con una reputación intachable, para que ellos se pronuncien sobre los crímenes que se han cometido. Y además, el círculo es muy conocido. Se cometen, por ejemplo, masacres, y nosotros sí que tenemos experiencia de ese tipo de conductas, de las masacres. ¿Y a quiénes se masacra? Se masacra generalmente a humildes campesinos, a sectores de la población inconformes con el statu quo. Esos crímenes se cometen encubiertos de antemano con toda la impunidad del caso. Yo fui testigo en Medellín de la manera como se asesinó a Pedro Luis Valencia, entrando los jeeps hasta la propia residencia, masacrando a Jorge Luis delante de sus hijos y de su mujer, y luego retirándose tan campantes quienes habían cometido el crimen. Cómo asesinaron a Héctor Abad Gómez, cómo asesinaron a Leonardo Betancourt, de qué manera asesinaron a líderes populares, a Luis Felipe Vélez, precisamente en cuya venación se encontraba Héctor Abad con su discípulo Leonardo Betancourt el día en que fue asesinado, a profesores universitarios que tenían el valor de manifestar sus diferencias, sus discrepancias con un régimen terrible, pero democrático. Entonces, me parece que es importante rescatar ese hecho, porque no podemos más incurrir en el engaño de que basta que haya separación de poderes y basta que haya un presidente legítimamente elegido para que haya un Estado de Derecho. Cuando hay un Estado de Derecho, no es posible que crímenes de esta naturaleza queden en la impunidad. Y es evidente, como les decía, que no solo se cometen esos crímenes de lesa humanidad, garantizando de antemano que no va a haber ningún obstáculo para su comisión, sino que luego los mecanismos del Estado obran en beneficio de quienes incurrieron en el crimen. Viene la solicitud de perdón, la solicitud de olvido. Como me gusta a mí la reflexión que hace el padre Giraldo acerca del perdón, que en principio es una actitud cristiana que sale de la conciencia y del alma de una persona que tiene esa convicción. Pero el Estado se sustituye a la conciencia individual y entonces determina cuándo hay perdón y a quién se debe perdonar.
Me parece que sobre eso hay que hacer mucho más de una reflexión, porque después de que se cometen crímenes horrendos, entonces nos vienen con la teoría de que es necesario para que la sociedad se pacifique, olvidar todo lo que ha ocurrido y perdonarlo. Recuerdo justamente a propósito de esta situación, un libro muy bello de Simón Wiesenthal, que se llama precisamente Los límites del perdón, donde cuenta cómo él, que estaba en un campo de concentración nazi, fue conducido hasta la habitación de un hospital donde agonizaba un joven de las juventudes hitlerianas que le confesó todos los crímenes que había cometido, le tomó de la